Hola, soy David. Hola, soy Francisco. Hola, soy Diego. Compañeros, tenemos que realizar el diseño de un receptor analógico, pero el principal problema que tenemos es el diseño del inductor. Recuerdo que en la universidad nos enseñaron el funcionamiento de este componente pasivo en alta frecuencia. Recordemos qué tipo de inductor se adapta mejor a nuestras necesidades. A continuación expondremos los siguientes temas: inductancia, aplicación de las bobinas, realización de las bobinas, transformadores, combinadores y divisores de potencia. Componentes pasivos en alta frecuencia. En alta frecuencia los valores son suficientemente altos, por lo que ningún componente se considera perfecto, ya que presentan imperfecciones en los componentes pasivos. En las especificaciones del fabricante, los componentes no solo se comportan de forma ideal, sino incluso de forma opuesta a la deseada, y esta es la causa de los problemas. De diversos tipos de componentes de alta frecuencia nos vamos a centrar en la inductancia en las bobinas y la inductancia en un inductor. La inductancia. La inductancia de un circuito es la relación entre la FEM inducida por una corriente variable y la velocidad de variación de dicha corriente. La inductancia en una bobina o inductor depende de sus dimensiones, como son la longitud, el material de núcleo interno, la red de sección transversal y permeabilidad del núcleo y el número de vueltas. Aquí vemos el esquema equivalente de una bobina. De todos los componentes pasivos, el inductor es el que más cambia con la frecuencia. Aquí mostramos la impedancia resultante de este circuito y la curva de la impedancia real. Podemos ver la curva ideal y la curva real. Queda claro que en alta frecuencia la inductancia puede ser negativa, es decir, el inductor se puede comportar como un condensador. Como vemos en la imagen, la curva real desciende después de la frecuencia de resonancia. En este caso, la capacidad C resulta preponderante, es decir, que tiene una influencia o un peso en la fórmula. Vemos la frecuencia en relación a la frecuencia de resonancia y cómo ésta da resultado a una impedancia. Vemos la frecuencia en relación a la frecuencia de resonancia. Para el primer caso, la impedancia en una inductancia se incrementa con la frecuencia. Vemos la impedancia cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia. Y por último, vemos cuando la frecuencia es mucho mayor a la frecuencia de resonancia, donde la impedancia del condensador, o sea, en este caso, el inductor que se comporta como un capacitor, decrece cuando la frecuencia crece. Entonces, en la impedancia que vemos 1 sobre CW, la capacitencia aumentará. Y como no es directamente proporcional, disminuye la impedancia. En el gráfico vemos la curva de impedancia de dos bobinas de tipo K20. En la bobina 1, en la curva con la línea continua, la primera bobina tiene una frecuencia de resonancia ligeramente inferior a 100 MHz y el módulo de la impedancia es inferior a 100 ohmios y a 1 GHz. Esta bobina podrá utilizarse de 10 a 200 MHz aproximadamente, mientras que en la bobina 2, la curva que vemos con la línea entrecortada, tiene una frecuencia de resonancia próxima a los 200 MHz y podrá utilizarse entre 50 y 500 MHz más o menos. Vemos la gráfica del coeficiente de sobretensión de tres bobinas. El coeficiente de sobretensión se representa con la letra Q. Se puede comprobar que por un lado del coeficiente de sobretensión aumenta cuando el valor de la inductancia disminuye y por otro lado, cuanto mayor es la frecuencia de funcionamiento, más bajo debe ser la inductancia utilizada, como nos damos cuenta. Aplicaciones de las bobinas. Las principales aplicaciones de las bobinas son los circuitos de desacoplo en las alimentaciones, la polarización de las etapas amplificadoras, el filtrado en el trayecto de la señal y los transformadores. Vamos a explicar de forma detallada cada una de las aplicaciones de las bobinas. En el primer caso, circuito de desacoplo en las alimentaciones. La función de estos circuitos es evitar que una componente a una frecuencia F se transmita por la línea de alimentación entre los puntos A y B, como vemos en la gráfica. Vamos a considerar dos casos. Por ejemplo,
cuando todos los componentes del circuito son perfectos o ideales. Las bobinas tienen impedancias elevadas. Los condensadores, en cambio, tendrán impedancias bajas. Y el RE será igual a 0, o sea que la fuente de tensión es perfecta. En estas condiciones no hay transmisión de A a B, dado que la fuente BE, la fuente de alimentación, presenta una impedancia nula. En el segundo caso vamos a considerar en la práctica. La impedancia interna es un valor complejo. Además, las diferentes conexiones como pistas impresas, hilos de cableado tienen su propia impedancia nula. Dado que L1 y L2 no son perfectas, el valor apropiado para el filtrado está en función de la frecuencia de funcionamiento o del valor de una frecuencia parásita cuya propagación es necesaria evitar. Esta ausencia de filtrado en los circuitos de alimentación permite que las componentes de alta frecuencia se propaguen por las líneas de alimentación. De esta manera, la frecuencia de un oscilador local se puede inyectar en una o varias partes del receptor. Polarización de las etapas amplificadoras. El transistor de la figura montado en emisor común debe polarizarse para funcionar como amplificador. Las impedancias de entrada en la base del transistor y la impedancia de salida en el colector del transistor tienen valores complejos. Por tanto, se disponen de redes de adaptación a la entrada y a la salida del transistor. Esta red adapta las impedancias de entrada a la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga a la impedancia de salida. Dos bobinas, L1 y L2, polarizan el transistor con los valores V sub BB, voltaje de la fuente, y VCC, voltaje de la carga. Las impedancias de la bobina L1, ZBB, se ponen en derivación con la impedancia de entrada, y la impedancia de la bobina L2, ZCC, se pone en derivación con la impedancia de salida. En este caso se puede contemplar dos soluciones. Solución 1. Conociendo las frecuencias de funcionamiento, las dos bobinas se eligen de manera que sus impedancias sean despreciables frente a la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Solución 2. Las bobinas L1 y L2, que son siempre imperfectas, forman parte de los circuitos de adaptación de impedancias y transportan las corrientes de polarización. En el caso que se utilicen los circuitos de amplificadores integrados preadaptados a 50 ohmios, se dispone de una bobina L que polariza el amplificador y una resistencia R que limita la corriente. La impedancia Z, constituida por la puesta en serie de la bobina L y la resistencia R, ponen en derivación la impedancia de salida del amplificador. Z debe ser, por tanto, superior a 50 ohmios para no desadaptar el amplificador. La bobina L se elige en función de la frecuencia de funcionamiento del amplificador utilizado. Filtrado en el trayecto de la señal. Los filtros pasivos LC están constituidos por bobinas y condensadores. La figura ofrece un ejemplo de filtro LC. En el circuito LC hay una frecuencia para la cual se produce un fenómeno de resonancia eléctrica, a la cual se llama frecuencia de resonancia, para la cual la reactancia inductiva, la parte imaginaria de la impedancia de la bobina, es igual a la reactancia capacitiva, parte imaginaria de la impedancia del condensador. Por lo tanto, la impedancia será mínima e igual a la resistencia óhmica. Realización de las bobinas. Existen tres métodos diferentes para realizar las bobinas. Cualquiera que sea el método empleado, se trata siempre de bobinar en sentido transversal un cierto número de espiras de un conductor sobre una forma cualquiera. Bobinas con núcleo de aire. La figura representa una bobina constituida por n espiras contiguas, bobinadas sobre una forma de diámetro b, siendo L la inductancia de la bobina en nanohenrios, B el diámetro medio en milímetros, A la longitud total de la bobina en milímetros, N el número de espiras. En la figura podemos observar que n viene a ser igual a 5. La siguiente figura nos muestra diferentes bobinas con núcleo de aire. Por lo general, para estas bobinas con núcleo de aire, las restricciones mecánicas condicionan los valores que pueden llegar a tener la inductancia desde algunas decenas de nanohenrios hasta unos cuantos microhenrios. Continuando con lo que son las bobinas,
la fabricación de las bobinas, tenemos lo que son las bobinas impresas. Las bobinas impresas manejan el siguiente diagrama generalmente, en donde podemos anotar de que entre algunas de sus características tenemos que su coeficiente de sobretensión es pequeño y es muy poco sensible a las vibraciones por su estructura física, que es estable comparado con una bobina de núcleo de aire. Entre las partes que podemos manejar son las siguientes: el espacio entre las pistas, representado por la letra S, el ancho de pistas y el ancho de la bobina impresa, que es representado por la letra D. Ya, generalmente se maneja esta estructura rectangular, pero también se puede encontrar en el mercado o realizándolo bobinas de forma circular. Aquí tenemos en este gráfico tenemos una bobina impresa varias bobinas impresas en una plaqueta, donde podemos tomar la bobina señalada como una de las bobinas ya prácticamente para utilizar. Respecto a la capacidad o a la medida que tengan estas bobinas, se maneja la siguiente fórmula, que es L, que significa los henrios que podría tener, igual a 8.5 por DI por N, D representando el ancho de la bobina en sí, del cuerpo de la bobina, por N el número de vueltas que tenga o el número de espiras que tenga la bobina, elevado a las 5 tercios. Bobinas sobre ferritas. Aquí tenemos en esta imagen algunos ejemplos de bobinas sobre ferritas. En la parte superior tenemos un par de ejemplos toroidales y en la parte inferior de aquí tenemos un par de ejemplos de bobinas normales, obviamente con un centro de ferrita. El objetivo de utilizar ferrita en estas bobinas es para trabajar con frecuencias elevadas. Generalmente la ferrita está compuesta a base de níquel y zinc o compuestos basados con níquel y manganeso. Ya. En radiofrecuencia se utiliza mucho lo que son los toroides o bobinas en formas toroidales. Una de las ventajas de utilizar bobinas en forma toroidales es que el campo magnético exterior es nulo, ya que dentro de las características de esta bobina, de los toroides, los campos se concentran internamente, más no externamente. Respecto a los henrios o a la inductancia que llega a tener estas bobinas, se maneja la siguiente fórmula, AL, donde AL es igual al coeficiente característico del material del que está compuesto la ferrita. Generalmente esto ya viene marcado cuando compramos estos materiales ya viene marcado, es una característica fija de cada material. Esto es igual a L, que es la inductancia dividido para el número de vueltas que tenga la bobina al cuadrado. Transformadores. Las bobinas con forma toroidal generalmente son utilizadas en transformadores. Como vemos en el siguiente gráfico, tenemos aquí una bobina en forma toroidal que en este momento está siendo utilizado como un transformador. Tiene tanto un arrollamiento primario como un arrollamiento secundario, que genera en cada uno de estos dos arrollamientos una inductancia separada. Los transformadores se utilizan ampliamente en los circuitos de radiofrecuencias. Generalmente son utilizados los transformadores para fuentes, etc. Pero cuando hablamos de radiofrecuencia, se utilizan para adaptación de impedancias en banda ancha, para adaptación de impedancias con circuitos sintonizados y para divisores y combinadores de potencia. Transformador ideal. El transformador ideal es el siguiente de la imagen, en donde podemos ver las partes que ya hemos descrito: un bobinado primario, un bobinado secundario, un flujo magnético entre los dos,
y en donde al no tomar ciertos detalles podemos realizar la siguiente relación, podemos tener la siguiente relación. El voltaje a la salida dividido por el voltaje en la entrada es igual a la corriente de la entrada sobre la corriente de la salida, y esto también se relaciona directamente al número de espiras en el bobinado de la salida con el número dividido por el número de espiras en la entrada. Al tener un transformador ideal, podemos comprobar que el rendimiento de este transformador es perfecto, ya que no existe ninguna pérdida en el traspaso de corriente entre la entrada y la salida o la carga. Transformador real. En el siguiente esquema se está representado un transformador real, en donde tenemos dos bobinados LP y LS, que son las partes de dos bobinas que forman en sí el transformador. RP y RS son las resistencias de los conductores, mientras que CP y CS son las capacidades distribuidas de los dos arrollamientos. En el segundo gráfico, en la parte B, tenemos un capacitor CM que sirve de acoplamiento entre los dos arrollamientos primario y secundario. En sí, estos circuitos representan un filtro que limita el margen de utilización del transformador en banda ancha. Por obvias razones, ya que es un transformador real, tenemos que su rendimiento es inferior a 1. La potencia que se proporciona a la carga es inferior a la potencia suministrada por el generador. La diferencia de estas potencias se disipa en los componentes parásitos, es decir, en el material magnético. El autotransformador es un caso particular del transformador y está compuesto por un arrollamiento que se ha dispuesto una toma en una de sus espiras. Dispone de 4 bornes, 2 para cada circuito. La bobina L1 está formado por N1 espiras, desde el punto A al punto B, y la bobina L2 tiene N2 espiras, desde el punto B hacia el punto C. La entrada puede ser X o Y, resultando entonces un autotransformador elevador o reductor. Si se aplica la tensión alterna en Y, será un autotransformador reductor, mientras que si se aplica una tensión alterna en X, será un autotransformador elevador. La resistencia R1 y R2 son resistencias de fuente o de carga y están relacionadas por la expresión que se muestra ahora. Transformadores en circuitos acoplados. Los 3 circuitos de la figura representan circuitos sintonizados, acoplados, que pueden utilizarse en amplificadores de banda ancha o banda estrecha. Vemos el acoplamiento por inductancia mutua, el acoplamiento capacitivo y la otra forma del acoplamiento capacitivo. El acoplamiento por inductancia mutua. En el primer caso, las dos bobinas LP y LS están acopladas por una inductancia mutua M. Los dos arrollamientos primario y secundario han sido bobinados, por ejemplo un toroide. El coeficiente de acoplamiento K es un valor sin unidad comprendido entre 0 y 1. Los dos circuitos RLC resuenan con impulsos W, tales que nos da las siguientes expresiones. Los coeficientes de sobretensión de cada uno de los circuitos oscilantes son idénticos. Acoplamiento capacitivo. En los esquemas B y C de la figura corresponde a un acoplamiento capacitivo entre los dos circuitos RLC. En el caso del esquema B, el coeficiente de acoplamiento vale las siguientes expresiones, mientras que en el acoplamiento capacitivo C vale esto. Los elementos CP, CS y CB del esquema de la figura C se obtienen mediante una transformación triángulo estrella de los elementos CP y CS y CK del esquema anterior. Ahora veremos la curva de respuesta de los circuitos acoplados, que viene dada por la siguiente figura. Esta figura completa 3 casos distintos para el valor
de K, el coeficiente de acoplamiento, con respecto a Kc, que es llamado acoplamiento crítico. En el esquema anterior, en la figura B, podía modificarse Cp siendo 0 y L1 siendo infinito. Este esquema se limita entonces a la siguiente figura, que es un autotransformador capacitivo. Combinadores y divisores de potencia. Una aplicación importante de los transformadores es su comportamiento como combinadores y divisores de potencia. En radiocomunicaciones y por tanto en alta frecuencia, a menudo es necesario sumar dos señales o dividir la señal para enviarla simultáneamente por varios circuitos. En general, las impedancias de entrada y de salida de cada uno valen 50 ohmios. Por tanto, las etapas están adaptadas para asegurar una transferencia máxima de potencia de la salida. Combinador de potencia de radiofrecuencia. Con la introducción de dos señales diferentes en las puertas B y C, tenemos la suma o combinación de estas señales en la salida A. Un combinador de potencia de radiofrecuencia simplemente combina diversas señales, suma, en una sola salida. Como se observa en la imagen, las señales que se transmiten sobre la puerta B y C salen a través del puerto A. El combinador de potencia de radiofrecuencia entonces se utiliza en aplicaciones donde es necesario transmitir y enviar múltiples señales sobre un solo medio. Divisor de potencia de radiofrecuencia. La señal de entrada es dividida. La forma permanece inalterada, pero la potencia está dividida. Por esta razón, los divisores de radiofrecuencia son conocidos como splitters de potencia. En la figura vemos un ejemplo simple de un divisor. La señal, representado por grandes círculos rojos, entra a través de un lado A y sale de los otros lados B y C. Tenga en cuenta que la señal de salida es la misma, es decir, tiene la misma forma, pero cada salida tiene la media de la potencia de la señal original, es decir, se han convertido en pequeños círculos rojos. Combinador divisor elemental. El esquema teórico básico del combinador divisor de potencia se observa en la figura. Las puertas 2 y 3 tienen en principio un aislamiento infinito. Si se inyecta una corriente sobre la puerta 2, se divide en dos corrientes que atraviesan simultáneamente el arrollamiento del transformador y la resistencia 2R. La corriente se desfasa 180 grados en la bobina, mientras que la resistencia no se desfasa. La impedancia del transformador es igual a la impedancia 2R. Este autotransformador tiene una relación elevadora de 2. La impedancia vista desde el punto central vale 25 ohmios. La resistencia R medios se encarga de realizar la adaptación. Sin embargo, esta no es una buena solución, ya que la mitad de la potencia se disipa en la resistencia R medios. Para lograr una correcta adaptación de las impedancias, lo mejor es agregar un capacitor como se observa en la figura. La impedancia Z, vista desde el punto A, vale 25 ohmios, dado que el transformador T2 tiene una relación de 3 medios. En la práctica, la resistencia 2R tiene un valor cercano a 120 ohmios, que compensa las pérdidas en el circuito magnético. El capacitor C tiene un valor cercano a los 10 picofaradios, que aumenta el ancho de banda utilizable. Esta estructura permite un aislamiento de más de 20 dB entre las puertas 2 y 3 y una pérdida de inserción que se reduce a 4 dB. Divisor de potencias con salidas en oposición de fase. A veces es necesario disponer de dos salidas en oposición de fase para ciertas aplicaciones en radiofrecuencia. Entonces, nuestro divisor de potencia debe tener entonces una configuración como esta, en donde tenemos una entrada, un transformador T2 que tenga una relación de 1 a raíz cuadrada de 2 y dos salidas en oposición de fase, es decir, 0 grados y 180 grados va a menos 3 dB. Para obtener un buen acoplamiento en alta frecuencia, los arrollamientos se trenzan antes del bobinado sobre el toroide. Los arrollamientos son los vistos el tema anterior. Como vemos en el transformador tenemos una relación de 1 a raíz cuadrada de 2. Esta relación es muy difícil de conseguir, entonces puede complicarnos en el diseño de este divisor de potencias. Para no complicarnos de esa manera, de esa forma, podemos implementar este otro
diseño, la figura 524 del libro, que igual de la misma manera tenemos dos salidas a 0 grados y a 180 grados, pero tenemos la implementación de dos transformadores. El transformador T1 está representado en el gráfico de aquí, que vimos anteriormente en otras diapositivas. Las dos salidas 1 y 2 están en fase entre sí y en oposición de fase con la señal de entrada. Divisor de potencias con salidas en cuadratura. En la imagen que se muestra en la pantalla, se representa la estructura de un divisor de potencia con las salidas desfasadas en pi medio, es decir, en 90 grados, como tenemos aquí 0 grados y por la parte de acá 90 grados. Generalmente estos circuitos son utilizados en moduladores IQ, que son utilizados en modulaciones digitales y que, como se vio en cursos anteriores. El transformador tiene una relación n igual a 1 y su coeficiente de acoplamiento debe estar muy cerca de 1. Son transformadores de acoplamiento, no son para cambiar voltajes. El coeficiente de acoplamiento se obtiene trenzando los dos conductores antes de bobinarlos en un toroide de ferrita. Respecto a los valores que podrían tener tanto L como C, tenemos las siguientes fórmulas, en donde R es la impedancia de adaptación en ohms. Generalmente la R o la impedancia, que es lo mismo en este caso, es de 50 ohms. Y F es la frecuencia central en hercios. El acoplamiento debe estar cerca de 1, ya que o al 20% cerca de la frecuencia central. En esta banda las amplitudes de las señales de salida son iguales a más o menos 1 dB, que es una buena medida hablando en términos de radiofrecuencia. Si el complemento disminuye, el ancho de banda aumenta. Sin embargo, al mismo tiempo la precisión en el desfase y en la similitud de las amplitudes disminuye, por lo cual es un tema muy importante en el cálculo de estos valores. En la última figura, en la figura 526 del libro, se representa un divisor idéntico al anterior de la figura 525, pero se realiza con tramos de líneas con una impedancia característica. Z sub 0 igual a 50 ohmios, Z sub 0 igual a 35.4 ohmios, y estas líneas tienen una longitud de lambda cuartos.